Las verdades que los extranjeros revelan pueden ser abrumadoras. Datos de 15 países del mundo han desvelado un hecho sorprendente: la cultura gastronómica que más anhelan experimentar es la española. Desde la cocina tradicional de una abuela castellana hasta las creaciones vanguardistas que asombran a los chefs de élite, la gastronomía de España ha trascendido el simple acto de comer para convertirse en una experiencia que seduce al mundo entero. Según las encuestas, la experiencia más deseada en una futura visita a España es, en primer lugar, sumergirse en la cultura de las tapas, con un 41,4%. Le sigue de cerca la vivencia de los sabores locales en el entorno rural, con un 40%, y viajar en el tren de alta velocidad AVE, con un 37,3%. Esto no revela un anhelo por el turismo convencional, sino por la esencia cultural arraigada en la vida cotidiana de los españoles. Una cocina elegante, sutil y saludable, pero a la vez cálida, que se adentra en el alma. La gastronomía española posee una emoción serena que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué gentes de todos los rincones del planeta se sienten tan atraídas por ella? Ha cautivado sus paladares y sus corazones. En busca de respuestas, una periodista emprende un viaje. Su destino, la península ibérica. Y allí, lo que encontrará no será solo comida. Será una cultura llamada sabor, sumergida en la vida misma. En la tranquila quietud de una tarde de otoño, bajo el sol poniente que se derramaba sobre Viena, se encontraba la redacción de la revista Sabores de Europa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de platos de todo el mundo, como si fueran cartas enviadas desde cada rincón del globo. Amelia Bergner, una periodista gastronómica de 35 años, había recorrido Italia, Francia, el Medio Oriente, África y Sudamérica. Probar la vida y la cultura de las gentes a través de sus mesas era su trabajo y su vida. Pero en ese momento, sobre su escritorio, descansaba un informe. El titular era más llamativo que cualquier otro: encuesta global en 15 países, ranking de las experiencias más deseadas. Y bajo él, en un glorioso primer puesto se leía: España. Los datos detallados seguían: un 73% de interés en la cultura culinaria española. El segundo lugar, Francia, quedaba muy atrás con un 58%. La diferencia era abrumadora. Amelia frunció el ceño mientras leía el informe. El mundo entero estaba fascinado con España, y ella nunca había puesto un pie allí. Para ser más exactos, lo había evitado deliberadamente. La razón era simple: odiaba el marisco crudo. No era un simple capricho, sino una aversión psicológica profundamente arraigada desde su infancia. El editor jefe, Klaus Becker, un hombre serio de 55 años pero de una sensibilidad exquisita, no pudo evitar sonreír al ver la expresión de Amelia. Se acercó a su escritorio y, señalando el informe, dijo: ¿Lo ves? Te presentas como una cronista de las culturas gastronómicas del mundo y, sin embargo, estás eludiendo el tema más candente. Ni para la redacción ni para nuestros lectores tiene sentido. Amelia se levantó y miró por la ventana el paisaje urbano de Viena. La mezcla de edificios antiguos y modernos era su vista de cada día. Klaus, ¿sabes algo?, dijo. El día que yo coma marisco crudo será probablemente el día en que la Tierra deje de girar. Su respuesta tenía un tono jocoso, pero en su voz se ocultaba una inquietud genuina. Klaus posó una mano sobre su hombro. El calor de su palma la conmovió ligeramente. Precisamente por eso eres perfecta para esto. Has aceptado todo, desde los campesinos de la Toscana hasta los artesanos del zoco en Marrakech. Pero España es la excepción. ¿No crees que Tú no puedo sería la mejor historia? Amelia se dio la vuelta. Los ojos de Klaus brillaban con una confianza inquebrantable. Lo que sentirás en España, lo que descubrirás tras superar tu miedo. Eso es lo que los lectores quieren ver. Tu reacción más honesta. El cambio real. En ese instante algo hizo clic en el corazón de Amelia, como una llave girando en una cerradura. Él tenía razón. Estaba huyendo. Como profesional, no podía permitirse ignorar la cultura de todo un país. ¿Cuándo?, preguntó. En esa breve palabra residía toda su determinación. El mes que viene. Madrid está precioso en esta época.
Klaus regresó a su escritorio y le entregó otro papel. Era un artículo impreso: España alcanza el récord mundial de restaurantes con estrellas Michelin. Amelia tomó el informe. La razón por la que ella, la mujer que odiaba el marisco crudo, debía ir a España, estaba ahora meridianamente clara. Esto no era un simple viaje gastronómico. Era un desafío personal. Afuera, el viento otoñal de Viena mecía las hojas de los árboles. Amelia inspiró hondo y en silencio. El mes que viene, viajaría a esa península. ¿Qué sentiría ella, una mujer criada en el corazón de una nación sin mar? El viaje para encontrar la respuesta estaba a punto de comenzar. Viena, la ciudad natal de Amelia, es una antigua urbe abrazada por el Danubio. Sin embargo, lo que realmente definía el paisaje de su alma no era la fisonomía de la ciudad, sino la mesa de su familia. Su madre preparaba casi a diario guisos calientes, como el goulas húngaro, en una gran olla. Ternera, cebolla y pimentón cocidos a fuego lento durante horas, ese plato era sinónimo del invierno vienés. Para la pequeña Amelia, el vapor y el aroma a especias que emanaban de la cocina eran la señal de la unión familiar. Los platos en la mesa siempre estaban calientes. Ya fuera un schnitzel, unas verduras fritas o una sopa, todo humeaba. La comida caliente reconforta a la familia, solía decir su madre, y esa frase se arraigó profundamente en el corazón de la niña. Para ella, la temperatura de la comida era la temperatura del amor. Un plato frío siempre le había parecido impersonal, desolador. Sin embargo, no fue hasta que se hizo adulta cuando se dio cuenta de que aquello no era una simple preferencia, sino la raíz de un miedo. Cuando Amelia tenía 10 años, su familia fue de vacaciones a un pequeño pueblo en la costa del Mediterráneo, en Italia. Era una aldea de pescadores. En un pequeño restaurante junto al mar, su padre dijo que le haría probar el auténtico sabor local. Sentada a la mesa, Amelia vio por primera vez un carpaccio di gamberi. Las delicadas láminas de gamba cruda, translúcidas y rosadas, dispuestas sobre un plato blanco. Su mera apariencia provocó un rechazo instintivo en su joven paladar. Su padre le explicó que aquello era una prueba de frescura, que era tan hermoso que no necesitaba cocción. Pero para Amelia, no era belleza sino peligro. A regañadientes, se llevó un pequeño trozo a la boca. En ese instante una sensación que nunca antes había experimentado se extendió por su lengua, un frío intenso y un sabor indefinible, casi metálico. Horas después, tuvo fiebre. El médico dijo que era una simple indigestión, pero en la mente de la pequeña Amelia quedó grabado un recuerdo diferente: la comida cruda es peligrosa, la comida fría es mala para el cuerpo, la comida sin cocinar no es de fiar. Esta convicción no se desvaneció con los años. Ahora, con 35, Amelia continuaba la tradición vienesa en su propia cocina: estofado de ternera al vino blanco, fondue de queso, ensalada de patatas tibia. Todo tenía temperatura. En su mesa incluso las ensaladas frías eran escasas, y la comida cruda estaba absolutamente prohibida. En su carrera como periodista gastronómica, se había enfrentado a muchos desafíos: el prosciutto crudo de Italia, el tartar de atún de la costa francesa. Los había probado, sí, pero el marisco crudo español era diferente. Provenía de ese país lejano y estaba inextricablemente ligado al miedo de su infancia. Mientras existiera esa distancia psicológica, el temor persistiría. Antes de salir de su casa en Viena, Amelia llamó a su madre. «Mamá, me voy a España». Al otro lado de la línea, la voz de su madre sonó llena de alegría. Para su generación, España era un país lejano y noble. «Pero, ¿no decías que en España hay mucho marisco crudo?», continuó su madre, conocedora de la debilidad de su hija. Amelia sonrió. «No te preocupes, soy una profesional». Aunque lo dijo, su corazón no estaba tranquilo. La incertidumbre lo llenaba todo. Aquella noche de otoño en Viena, en su dormitorio, Amelia sacó un diario de su infancia. En un viejo cuaderno con la caligrafía de una niña, estaban las palabras que escribió justo después de su viaje al Mediterráneo: «No volveré a comer nada crudo». A sus 10 años, así lo había declarado. 25 años después, esa declaración seguía vigente, pero las circunstancias habían cambiado. Las palabras de Klaus resonaban en su mente: «Tú no puedo» sería la mejor historia.
Amelia pensó que hasta ahora se había esforzado por ser una periodista perfecta, creyendo que aceptar todas las culturas era la prueba de su profesionalidad. Pero la verdad era que había un enorme vacío en su interior, un vacío que había estado evitando. Quizás, viajar a España era la forma de llenarlo. Desde la continental Austria a la península ibérica. De una mujer que creía en el calor a una mujer que quizás podría encontrar algo en el frío. A la mañana siguiente Amelia metió su equipaje en la maleta, el abrigo de invierno vienés y varios libros, entre ellos uno sobre la cultura gastronómica española que intentó leer, pero no pudo. Decidió que en lugar de conocimiento previo, lo sentiría primero con sus propios ojos, su lengua y su corazón. En el avión hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas, Amelia miraba por la ventanilla. La ciudad de Viena se hacía cada vez más pequeña, hasta que finalmente se ocultó entre las nubes. En ese momento sintió que algo se movía en su interior. No era miedo, sino el sonido de una puerta hacia lo desconocido que comenzaba a abrirse. En el instante en que aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Amelia sintió que había llegado a un mundo diferente. Los aeropuertos europeos siempre estaban llenos de un bullicio caótico, una mezcla de idiomas, gente hablando en voz alta, el constante estruendo de las maletas. Pero aquí era distinto. Al entrar en la sala de llegadas, la recibió una especie de calma casi solemne. Había mucha gente, sí, pero todos parecían moverse conteniendo el aliento. Ya fuera haciendo cola o hablando con alguien, las voces eran contenidas. Lo único que se oía era el suave rodar de las maletas y el eco de los pasos. Amelia se encontró sin querer, prestando atención al sonido de sus propios pies, y de forma inconsciente aligeró su paso. Antes de viajar, había visto vídeos sobre España, paisajes urbanos, presentaciones de platos, la vida cotidiana de los españoles. Pero había algo que los vídeos no podían capturar y que aquí era palpable, el aire mismo. El aire de este país tenía algo diferente. Amelia recogió su equipaje facturado, pasó por la aduana y se dirigió a la salida. Durante todo el trayecto, la misma sensación la envolvió, la pulcritud de las señales, el suelo impecable, los mostradores de información meticulosamente ordenados. Todo parecía el resultado de un cuidado meditado. Al salir del aeropuerto mientras esperaba el autobús que la llevaría al hotel, Amelia se quedó de pie junto a su maleta, observando a su alrededor. El cielo de Madrid al atardecer parecía más nítido que el de Viena. De repente sintió hambre. Había comido en el avión durante el largo vuelo, pero había sido comida fría servida en una bandeja de plástico. Ahora su estómago anhelaba algo caliente. Antes de llegar al hotel, Amelia preguntó al conductor del autobús en un inglés torpe, ¿hay algún restaurante cerca del aeropuerto? El conductor asintió cortésmente y le recomendó, hay una zona de restauración. Creo que un buen gazpacho andaluz sería una excelente opción. Cuando llegó a la zona de restauración del aeropuerto, Amelia contuvo el aliento. Las réplicas de comida en los escaparates, perfectamente dispuestas, eran de una belleza asombrosa. Las maquetas en los restaurantes de Viena, aunque cuidaban la apariencia, siempre tenían un toque artificial. Sin embargo, aquí las réplicas eran indistinguibles de la comida real, y cada una estaba colocada con un esmero exquisito. En ese momento un cartel que decía gazpacho andaluz tradicional captó su atención. La fotografía mostraba un cuenco de un rojo intenso con pequeños recipientes al lado que contenían picatostes y verduras picadas. Amelia se sintió atraída como por un imán y entró en el local. El lugar no era grande, pero estaba impecablemente limpio y tranquilo. La condujeron a un asiento en la barra y una joven empleada le dijo bienvenida, en un inglés fluido. O para ser más precisos, pronunció la palabra de una manera que sonaba como inglés. En ese instante Amelia sintió una emoción indescriptible. Era la postura al recibir al cliente, el tono de voz, la inclinación de la cabeza, incluso una parte de la espalda, todo parecía perfectamente coreografiado, como una escena en un escenario. Amelia señaló la foto y en un inglés fragmentado pidió, un menú de gazpacho, por favor. La empleada asintió cortésmente y con una sonrisa, transmitió el pedido a la cocina. Mientras esperaba, Amelia observó a un hombre español sentado a su lado. Vestía un traje y sorbía con ganas el contenido de su cuenco. El sonido era fuerte, algo que sería impensable en Viena,
pero por alguna razón, no resultaba desagradable. Al contrario, aquel sorbo parecía la prueba de que el hombre estaba disfrutando plenamente de su plato. En las mesas de Viena, comer en silencio se consideraba de buena educación, pero quizás aquí era diferente. Quizás incluso ese sonido formaba parte de la cultura. Al poco tiempo le sirvieron su gazpacho en una bandeja de madera. En ese momento Amelia volvió a contener la respiración. El gazpacho, de un color rojo profundo y textura sedosa, estaba adornado con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. La presentación era bellísima. A su lado, en pequeños cuencos de cerámica, había trocitos de pimiento, pepino y pan frito. El color, la disposición, la textura, todo estaba en un orden perfecto. Amelia tomó la cuchara. En Viena usaba tenedor, pero aquí la sopa se comía con cuchara. La sostuvo con una naturalidad que la sorprendió. Vertió las guarniciones sobre el gazpacho y se llevó la primera cucharada a la boca. En ese instante abrió los ojos de par en par. El gazpacho frío tocó suavemente su lengua, y el sabor intenso y aterciopelado del tomate maduro se expandió con suavidad pero con firmeza. Era un sabor completamente diferente a los cálidos guisos de Viena. Era frío, sí, producía una extraña sensación de calidez en el alma. La comida de Viena calentaba el cuerpo físicamente, pero este gazpacho no parecía calentar el cuerpo sino el espíritu. Después probó un trozo del pan que acompañaba. La corteza era crujiente, sorprendentemente ligera, sin rastro de grasa. El aroma y el dulzor del pan se expandieron lentamente. No pudo evitar murmurar, increíble. En ese momento sintió una mirada a su lado. Amelia levantó la vista y vio a un hombre español mayor que la observaba con una expresión amable. El hombre había estado atento a su reacción. ¿Primera vez en España?, preguntó en inglés. Amelia asintió sorprendida. El hombre sonrió con calma y dijo, «Bienvenida a España. Disfrute de nuestra cultura gastronómica. La próxima vez pruebe el salmorejo cordobés, es su primo más denso». Dicho esto, el hombre se levantó y se fue. Mientras lo veía alejarse, Amelia sintió una oleada de calor en el corazón. Un calor que no provenía solo de la comida, sino del gesto de quien la sirve. Esa noche en la habitación del hotel, Amelia abrió su diario. Con su pluma estilográfica comenzó a escribir en alemán, «Hoy he llegado a España. Lo primero que he encontrado ha sido silencio, orden y una emoción culinaria inesperada. Siempre he temido el marisco crudo, pero eso no significaba rechazar la cultura gastronómica española en su totalidad. Simplemente por miedo a una parte, lo desconocía todo. Si hasta el restaurante de un aeropuerto es así de esmerado y hermoso, ¿cuántas sorpresas me esperan?». Dejó la pluma y contempló la noche de Madrid a través de la ventana. Las luces de neón parpadeaban silenciosamente. Era una vista completamente diferente a la de Viena, y era precisamente esa diferencia lo que en ese momento conmovía su corazón. A la mañana siguiente Amelia partió antes del amanecer. Su destino, San Sebastián, el corazón del País Vasco. Había oído que allí, en el mercado de la Brecha, se podía presenciar la subasta de pescado, y quería ver con sus propios ojos el origen de la comida de este país. El ave se deslizaba silencioso por una España que aún dormía. Solo las luces de las farolas brillaban esporádicamente y las siluetas de los edificios se recortaban en la oscuridad. Amelia apoyó la cara en la ventanilla, contemplando un amanecer completamente distinto al de Viena. Al llegar al mercado, el cielo aún tenía un tono violáceo, pero ya se había congregado una multitud, entre ellos muchos turistas europeos y asiáticos. El edificio del mercado era una estructura con historia, muy diferente a la imagen de mercado antiguo que Amelia se había formado. Pero cuando la guiaron a la zona de visitantes, su impresión cambió por completo. Al otro lado de un cristal, se alineaban innumerables atunes rojos gigantes. Era una visión sobrecogedora. Había atunes congelados y piezas enteras frescas. Cada pez llevaba una etiqueta naranja, como una placa de identificación, donde seguramente constaban el origen, el peso y el precio. Por primera vez, Amelia veía un atún rojo de verdad. Hasta entonces su conocimiento se limitaba a la imagen de un tartar o un tataki. Pero lo que allí yacía no era solo un ingrediente, era vida.
Los enormes túnidos eran más grandes que una persona. Sus cuerpos contenían las huellas de años vividos en el océano. Al sentir esto, una emoción sin precedentes nació en el corazón de Amelia. Era respeto, pero también un cierto temor. De repente, un canto peculiar resonó. La subasta había comenzado. Los subastadores empezaron a gritar algo con una voz inusualmente potente. Para un recién llegado, era casi imposible entender lo que decían. Sin embargo, el tono de voz, la tensión, la seriedad, eran comprensibles para cualquiera. Se sentía que en ese instante, en ese espacio, se estaba llevando a cabo algo sagrado. Los compradores iluminaban los cuerpos de los peces con linternas para juzgar la infiltración de grasa. Sus movimientos eran tan precisos como los de un médico diagnosticando a un paciente. Cada pez era examinado con una seriedad absoluta. La voz del subastador se elevaba, un comprador hacía un gesto con la mano y se oía el golpe seco que cerraba la venta. Amelia quiso fotografiar la escena, pero se contuvo. Sintió que ese momento debía quedar grabado en su memoria. La tensión era como el ensayo de una orquesta. Conmovida por la mirada afilada de los profesionales, Amelia experimentó en carne propia que aquel espacio era un lugar sagrado donde la vida se trataba con una seriedad absoluta. Cuando la subasta terminó, el sol de la mañana comenzó a iluminar el mercado. Una luz anaranjada bañó el pescado. En ese momento a Amelia le asaltó un pensamiento extraño: esto no es solo una transacción comercial. ¿No es acaso un ritual para transmitir el don del mar a la siguiente generación? No pudo evitar pensarlo. Atravesando un pasillo impregnado de un intenso olor a mar, Amelia se detuvo frente a un puesto de una antigua pescadería. Decían que era uno de los puestos originales del mercado, con un mostrador de madera desgastada. Desde dentro, llegaba el sonido de un cuchillo sobre una tabla de cortar. «Es aquí». Su corazón estaba dividido por dos emociones: el miedo a tener que comer algo crudo y una fuerza que la empujaba hacia adelante, impulsada por la escena de la subasta. Después de haber visto esa seriedad, ese respeto, esa responsabilidad hacia la vida, no podía retroceder por miedo. Amelia respiró hondo y descorrió la cortina de tela del puesto. El interior era un pequeño espacio con una barra para apenas 8 personas. Detrás, un maestro pescadero, un arranzale de rostro curtido por el sol y la sal, fileteaba un pescado con una concentración absoluta. Sus movimientos compartían la misma seriedad que había visto en la lonja. Entregar el testigo en su mejor estado a la siguiente persona, esa importancia se manifestaba en las yemas de sus dedos, en su expresión, en su respiración. El hombre que parecía el dueño vio a Amelia y sonrió levemente. Una sonrisa que transmitía una extraña calidez. «Caixo, ongi etorri». «Primera vez», dijo en euskera, no en inglés. Pero por la amabilidad de su voz, Amelia comprendió. Asintió. El maestro sonrió de nuevo y comenzó a preparar algo para ella. Sobre la tabla, cortó unos dados de un lomo de atún rojo brillante. Sus movimientos nunca eran apresurados. Al contrario, cada gesto tenía una quietud que parecía detener el tiempo. Colocó el tartar terminado en un plato blanco y lo deslizó suavemente frente a Amelia. «Tartar de atún rojo. Pruébalo así, solo». Lo que tenía ante sus ojos era el brillo de la carne roja, acompañada únicamente de una pizca de sal en escamas y unas gotas de aceite de oliva. Amelia sintió una emoción indescriptible. Era la postura al recibir al cliente, el tono de voz, la inclinación de la cabeza. Todo parecía perfectamente coreografiado, como una escena en un escenario. Amelia señaló el plato y, en un inglés fragmentado, preguntó si podía pedirlo. El maestro asintió cortésmente y con una sonrisa transmitió la orden. Mientras esperaba, Amelia observó a un hombre vasco sentado a su lado. Bebía un vaso de chacoli y comía unos pinchos con fruición. Los sonidos eran fuertes, algo impensable en Viena, pero no desagradables. Al contrario, parecían la prueba de que el hombre disfrutaba plenamente de su comida. En Viena, comer en silencio era de buena educación, pero quizás aquí era diferente. Quizás ese sonido formaba parte de la cultura. Al poco tiempo le sirvieron su tartar de atún en un pequeño plato de pizarra. Amelia contuvo la respiración.
Los dados de atún, de un rojo intenso, brillaban bajo la luz. La presentación era de una belleza minimalista y perfecta. Amelia tomó el tenedor. En Viena usaba cubiertos, pero aquí a menudo se comía con las manos o pequeños tenedores. Lo sostuvo con una naturalidad que la sorprendió. Se llevó un trozo de atún a la boca. En ese instante abrió los ojos de par en par. La carne fría y sedosa se deshizo en su lengua, y un sabor puro y profundo, la esencia misma del mar, se extendió con suavidad. Era un sabor completamente diferente a los guisos vieneses. Era frío, sí, producía una extraña sensación de calidez en el alma. Hizo una reverencia al maestro en señal de agradecimiento. En ese momento una certeza nació en su corazón: hoy he superado la barrera de lo crudo. Y al otro lado, no he encontrado solo sabor, sino el corazón de las personas. Al atardecer, las calles de Madrid bullían de oficinistas que salían del trabajo. Amelia, con el corazón todavía acelerado por la experiencia en San Sebastián, no pudo volver directamente al hotel. Vagó sola por las calles de la capital. En un rincón del barrio de la Latina, las luces de neón se encendían una tras otra, rojo, azul, amarillo, blanco, reflejándose en las fachadas de los edificios. En ese momento una taberna de tapas llamó su atención. Un letrero con letras antiguas y farolillos rojos. Tapas. Había oído esa palabra en alguna parte. Era el lugar donde los trabajadores españoles se reunían después de su jornada, una parte esencial de la cultura. Con un poco de nerviosismo, Amelia empujó la puerta de madera. «Buenas noches», resonó una voz potente desde el interior. Al mismo tiempo un aroma la envolvió, el olor a ajo y pimentón, el aroma de la cerveza y el caldo mezclados. Era un olor que le provocó una extraña nostalgia. No existía en las mesas de Viena, pero era un aroma que tocaba el alma. Una joven camarera, con una sonrisa, la guió hacia el interior. El local estaba abarrotado. Había asientos en la barra y varias mesas altas. Justo quedaba un hueco en la barra. Amelia se sentó. A su lado, un grupo de oficinistas trajeados brindaban alegremente. «Salud». Sus voces eran altas, sus risas constantes. Era una escena inimaginable en un restaurante de Viena, pero aquí parecía tan natural. Esto no era represión, sino liberación. Después del trabajo por fin podían relajarse y disfrutar con los amigos. Uno de los hombres se dirigió a Amelia. «¿De Europa? ¿Te gusta la comida española?», lo dijo en un español mezclado con inglés. Amelia, un poco tímida, respondió: «Sí, un poco». Aunque el idioma no era perfecto, la sonrisa transmitió el mensaje. Los hombres, encantados, empezaron a decirle que tenía que probar varias cosas. Le pidieron unas gambas al ajillo, unas patatas bravas y un plato de jamón ibérico. Primero le ofrecieron las gambas, que chisporroteaban en una cazuela de barro con ajo y guindilla. «El secreto de las tapas es el producto y el cariño», explicó uno de los hombres. Amelia, con cuidado, tomó una gamba y se la llevó a la boca. El sabor intenso del ajo y el picante inundaron su paladar. Con cada bocado, el dulzor del marisco se expandía lentamente. Era un sabor diferente al goulas de ternera, al gazpacho o al tartar. La combinación del sofrito y el producto fresco deleitaba su lengua. Le ofrecieron una caña de cerveza bien fría. Amelia bebió un sorbo. El frescor y el amargor suave del lúpulo se desvanecieron lentamente en su paladar. No pudo evitar entrecerrar los ojos. Brindaron juntos, levantando sus pequeñas copas. Aunque no había palabras, existía una extraña sensación de unidad. Las sonrisas, las risas y la comida la acogieron amablemente en la vida cotidiana de España. Mientras charlaban, uno de los hombres del grupo dijo: «Lo bueno de las tapas españolas es que para alguien que viene por primera vez». Durante todo el trayecto, la misma sensación la envolvió: la pulcritud de las señales, el suelo impecable, los mostradores de información meticulosamente ordenados. Todo parecía el resultado de un cuidado meditado. Al salir del aeropuerto mientras esperaba el autobús que la llevaría al hotel, Amelia se quedó de pie junto a su maleta, observando a su alrededor. El cielo de Madrid al atardecer parecía más nítido que el de Viena.
De repente sintió hambre. Había comido en el avión durante el largo vuelo, pero había sido comida fría servida en una bandeja de plástico. Ahora su estómago anhelaba algo caliente. Antes de llegar al hotel, Amelia preguntó al conductor del autobús en un inglés torpe, ¿hay algún restaurante cerca del aeropuerto? El conductor asintió cortésmente y le recomendó, hay una zona de restauración. Creo que un buen gazpacho andaluz sería una excelente opción. Cuando llegó a la zona de restauración del aeropuerto, Amelia contuvo el aliento. Las réplicas de comida en los escaparates, perfectamente dispuestas, eran de una belleza asombrosa. Las maquetas en los restaurantes de Viena, aunque cuidaban la apariencia, siempre tenían un toque artificial. Sin embargo, aquí las réplicas eran indistinguibles de la comida real. Y cada una estaba colocada con un esmero exquisito. En ese momento un cartel que decía, menú de gazpacho tradicional, captó su atención. La fotografía mostraba un cuenco de sopa fría, acompañado de pan y una pequeña guarnición. Amelia se sintió atraída como por un imán y entró en el local. No era grande, pero estaba impecablemente limpio y tranquilo. La condujeron a un asiento en la barra y una joven empleada le dijo bienvenida, en un inglés fluido. O para ser más precisos, lo pronunció de una manera que sonaba como inglés. En ese instante Amelia sintió una emoción indescriptible. Pero en estos locales, las tiendas de conveniencia son muy diferentes. El interior es luminoso y los productos en las estanterías transmiten una sensación de orden. Cada envoltorio denota esmero. En ese momento, la sección de bocadillos captó la atención de Amelia. Vio los envoltorios con una variedad de sabores, jamón serrano, tortilla de patatas, lomo con queso, y algunos de aspecto más sencillo con el relleno oculto. En uno de los paquetes se leía, tortilla de patatas. Amelia tomó ese bocadillo, una sopa de pollo y una pequeña ensalada. En la habitación del hotel, abrió el envoltorio del bocadillo. En ese instante no pudo evitar sonreír. Una perfección que no se podía imaginar por el exterior apareció ante sus ojos. El pan estaba tierno, la tortilla jugosa y bien cuajada. Le dio un mordisco. El sabor suave del pan y la combinación perfecta de patata y huevo le arrancaron una sonrisa. ¿Por qué resulta tan reconfortante? Amelia escribió en su diario, hoy por primera vez he sentido de verdad que comer es un acto de conexión con alguien. Los oficinistas que conocí en la taberna me aceptaron con naturalidad, a pesar de ser una desconocida. Incluso el bocadillo cuidadosamente colocado en la tienda de conveniencia. Todo lleva la huella de la mano y el corazón de alguien. No es solo una cuestión de sabor, sino de saborear la calidez de una cultura. Finalmente añadió en voz baja, mañana, también quiero volver a recibir el sabor de este país. Esa noche durmió más profundamente que cuando partió de Viena. Al día siguiente Amelia tomó el AVE hacia Sevilla. Desde la ventanilla del tren, veía el paisaje de los montes de Toledo. La belleza de la vista la cautivó. Sacó su smartphone y publicó una crónica de su viaje en las redes sociales. Hasta ahora, España ha superado mis expectativas. No solo por el sabor, también el corazón de la gente es cálido. Al llegar a la estación de Santa Justa, la recibió una atmósfera más sosegada que la de Madrid. Una ciudad donde convivían edificios antiguos y modernos. Solo el paisaje ya le produjo a Amelia una sensación de viaje en el tiempo. Para una entrevista, visitó una antigua casa-palacio convertida en hotel. La directora, una elegante mujer de unos 60 años vestida con un traje de lino, la guió amablemente a su habitación. Esta noche le hemos preparado una cena tradicional andaluza. Al oír estas palabras, Amelia se enderezó. Había oído hablar de ella. Era la máxima expresión de la cocina tradicional del sur de España. Poco después, una sucesión de pequeños platos fue servida en el patio de la estancia. Sopa, crudos, asados, guisos. Cada uno de ellos, de apariencia sencilla, permitía saborear la esencia más pura de los ingredientes. Cada plato reflejaba los colores de la estación, el rojo del otoño, el blanco del invierno. Era tan hermoso que parecía que habían trasladado la estación directamente a la mesa. La directora le explicó el origen de cada plato. Este boquerón en vinagre fue pescado en el puerto de Málaga.
Estas verduras nos las traen cada mañana de una huerta en las afueras de Sevilla. Su voz era tranquila, pero llena de amor. Parece que cuenta una historia a través de la comida, murmuró Amelia. La directora sonrió en silencio. Durante la cena, Amelia se dio cuenta de que los platos no se servían todos a la vez. Cada uno llegaba en el momento preciso. Cuando preguntó por qué, la directora respondió, porque cada plato tiene su momento. Si se enfría, la vida de ese plato se pierde. Esta frase conmovió profundamente a Amelia. En las mesas de Viena, era normal servir todos los platos al mismo tiempo. Pero aquí era diferente. El tiempo mismo formaba parte de la receta. En Sevilla no solo probó el sabor, sino también la cultura del tiempo. Esa noche Amelia escribió en su diario: España es un país donde no solo se come el sabor, sino también el tiempo. A la mañana siguiente se dirigió a Asturias. Desde la ventanilla del tren, el paisaje montañoso se sucedía. Aquí, la sensación de retroceso en el tiempo era aún mayor. Visitó el mercado local, donde vio marisco fresco del Cantábrico. En una sidrería, el dueño le explicó con pasión la relación entre la manzana, el agua y la fermentación. La sidra es parecida. Dependiendo de la zona, el sabor y el aroma cambian. Amelia se sorprendió. En Austria también hay diferencias regionales, pero no tan marcadas. Cada lugar tenía su propio sabor. Después visitó un pequeño pueblo en los picos de Europa. Allí conoció a una anciana de más de 80 años llamada Carmen. Carmen iba a la montaña a recoger hierbas silvestres y Amelia la acompañó. Aunque no hablaban el mismo idioma, la sonrisa y los gestos de la anciana le enseñaron todo. Con las hierbas que recogieron en la montaña, prepararon un revuelto y asaron chorizo a la sidra. Comieron en un lugar sencillo en medio del monte. Ese sabor fue más profundo y quedó grabado en su memoria con más precisión que cualquier manjar lujoso que hubiera probado hasta entonces. Saborear la naturaleza es esto, murmuró Amelia. A medida que el viaje llegaba a su fin, una inquietud nació en el corazón de Amelia. ¿Cuándo vuelva, volveré a ser la misma de antes? Para ella, los días pasados en España habían sido una experiencia tan especial, tan intensa. La noche de su regreso a Madrid, se sentó en el sofá junto a la ventana del hotel, contemplando distraídamente las luces de la ciudad. Repasó una a una las crónicas de su viaje. En el carrete de su smartphone no solo había fotos de comida, sino también las sonrisas de las personas que se la habían servido. La mirada seria del maestro de San Sebastián, la sonrisa contenida de la directora del hotel en Sevilla, el rostro amable de la abuela Carmen que conoció en la montaña. Cada sonrisa transformaba su viaje de un simple registro gastronómico a una historia del alma. Amelia pensó: te temía nunca fue solo la comida. La comida y las personas son inseparables. Por fin, comprendió profundamente este significado. Sentada en la cama de la habitación del hotel, buscó algo en su smartphone: agradecimiento comida españoles. El resultado de la búsqueda la llevó a un comentario de un extranjero que vivía en España: en la cultura gastronómica española subyace un respeto por la vida, un agradecimiento a las personas y una atención a la naturaleza. Amelia leyó y releyó esta breve frase. El respeto por recibir el sustento de la vida. El agradecimiento a todas las personas que lo cultivan, lo transportan y lo cocinan. Pronunció esa frase en voz alta: bendecir la mesa. Su pronunciación era torpe. Su lengua, acostumbrada a los tonos del inglés y el alemán, tenía dificultades con los sonidos del español. Pero en el instante en que pronunció esas palabras, algo se asentó en su corazón. ¿Es esto? Toda la experiencia, desde la subasta en el mercado de San Sebastián, se condensaba en esa frase. Aquella yo que temía la comida cruda, aquella yo que aún así eligió comerla, y ahora, por fin, entendía el significado de esas palabras. Amelia juntó las manos en la cama. Bendecir la mesa. Esta vez, lo pronunció con más cuidado, con más esmero. En ese momento, recordó el cálido goulas que su madre le preparaba en casa, en Viena. Aquella calidez era una expresión de amor. De la misma manera, el tartar de atún frío y el gazpacho que había comido aquí contenían el corazón de alguien.
Cálido o frío, esa dualidad no era lo esencial. Lo esencial era la forma de tratar la vida, el afecto entre las personas. Todo estaba contenido en esa frase. A la mañana siguiente, en el coche de camino al aeropuerto de Barajas, Amelia contemplaba en silencio las calles de Madrid que se desvanecían por la ventanilla. Antes de visitar este país, su corazón estaba lleno de recelo hacia lo desconocido. Especialmente sentía un fuerte rechazo a lo crudo, lo que proyectaba una sombra sobre su distancia con la cultura gastronómica española en su conjunto. Pero ahora, esa distancia había desaparecido. Al contrario, sentía incluso nostalgia por tener que volver a su país. Al llegar al aeropuerto y hacer el check-in, Amelia sintió de verdad su propio cambio. De camino a la puerta de embarque sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno. En él estaban las palabras que había escrito el primer día de su viaje: probablemente no comeré nada crudo. Leyó la frase y sonrió en silencio. Luego debajo escribió unas nuevas palabras: comer es comprender ese lugar, su gente, su historia. No es solo saborear. Cuando el corazón se abre, es cuando uno puede encontrarse de verdad con la comida. Su caligrafía era firme, llena de una nueva ternura. Al cruzar la puerta de embarque, Amelia repitió en su mente la frase en español: bendecir la mesa. Aunque su pronunciación aún no era perfecta, esas palabras contenían un sincero agradecimiento y respeto. En el avión, Amelia observó cómo el paisaje de España se alejaba, hasta que las nubes ocultaron la vista. Siguió mirando hacia abajo. Este país había cambiado su vida. No solo porque había probado nuevos alimentos, sino porque su propia forma de enfrentarse a la vida había cambiado. De vuelta en Viena, lo primero que hizo Amelia fue invitar a sus amigos a casa. Sobre la mesa dispuso los condimentos y la vajilla que había comprado en España. Preparó un arroz caldoso, una sopa de pollo al ajillo y una ensalada de pepino. Aunque el sabor no era tan auténtico, eran platos hechos con el corazón. Sus amigos, al oler el aroma, levantaron la vista. ¡Qué bien huele! La próxima vez, yo también quiero ir a España. Viendo la mesa llena de risas, Amelia pensó: así es como se transmite la comida, ¿verdad? De persona a persona, de país a país, más allá del idioma. Después aceptó la invitación de un centro cultural local y se convirtió en ponente de un ciclo de conferencias titulado Redescubriendo el mundo, experiencias de cultura gastronómica. El primer tema, por supuesto, fue España. Al comenzar la charla, Amelia dijo en voz baja: antes evitaba la gastronomía de España. La razón era simple: no la conocía y me daba un poco de miedo. Pero cuando me atreví a sumergirme en ella, lo que encontré fue una cultura que iba más allá del sabor. Bendecir la mesa. Esta frase encierra el respeto por la vida, el agradecimiento a las personas y la atención a la naturaleza. En el momento en que conocí esta frase, comprendí desde el fondo de mi corazón que el acto de comer no es solo ingerir nutrientes. Un cálido aplauso resonó en la sala. Después, Amelia continuó difundiendo la cultura gastronómica española a través de las redes sociales y sus artículos. Sus publicaciones iban acompañadas de estas palabras: la gastronomía es cultura, y la cultura es el corazón de las personas. En España, a través de la comida, aprendí algo que trasciende el miedo. Por favor, probad también vosotros con vuestra propia lengua y vuestro propio corazón la cultura que es España. El ciclo de conferencias sobre cultura española que Amelia inauguró en Viena tuvo un éxito inesperado. Cada semana se unían nuevos participantes. Proyectaba vídeos del mercado de San Sebastián, explicaba la filosofía de la cena andaluza y transmitía una y otra vez el significado de bendecir la mesa. Un día, una mujer mayor le dijo: escuchando tu historia, he pensado que nuestra mesa de cada día es, en realidad, lo mismo, ¿verdad? Amelia abrió los ojos de par en par. Es cierto. La comida aparentemente ordinaria que comemos cada día también es el resultado del trabajo y el corazón de alguien. Ya sea una sopa caliente o una ensalada fría, es lo mismo. Esa noche Amelia visitó el supermercado de su barrio. Las verduras, la carne, el pescado alineados en los estantes. El hecho de que alguien en algún lugar los hubiera cultivado y transportado, ahora le parecía brillante. Llamó a su madre en Viena. «Mamá, ¿puedes volver a prepararme goulas?».
Su madre se alegró mucho. Unos días después, en la mesa de la casa de Amelia, estaba el goulas hecho por su madre. Al oler ese aroma cálido, a Amelia se le llenaron los ojos de lágrimas. No era solo un guiso caliente. Era el amor de su madre. Lo que su madre le había enseñado desde siempre, ahora lo entendía con las palabras que había aprendido en España. Bendecir la mesa. Lo dijo con pronunciación alemana y tomó la cuchara. La mesa de su Austria natal y la mesa de España. En la superficie eran completamente diferentes, pero en el fondo, lo esencial era lo mismo. El respeto por la vida, el agradecimiento a las personas, la nobleza del acto de comer. Amelia se dio cuenta de que lo que había cambiado en España no era su preferencia por la comida, sino su forma de ver el mundo. Cuando terminó el artículo, Amelia se lo entregó a Klaus. Lo leyó durante toda la noche. A la mañana siguiente la llamó a su despacho. Es una obra maestra. Tu cambio se refleja perfectamente en el texto. El artículo se publicó como el reportaje principal de Sabores de Europa. El titular era, Yo que temía el marisco crudo, descubrí el sabor de la vida en España. Tras la publicación del artículo, las reacciones llegaron de todo el mundo. Las redes sociales de Amelia se llenaron de comentarios de diferentes países. A mí tampoco me gustaba el pescado crudo, pero después de leer tu artículo, fui a España. Ahora estoy formándome para ser chef de producto del mar. La cultura gastronómica española, al igual que la de Oriente Medio, es una cultura que une a la familia. Me conmovió la frase bendecir la mesa. En mi país también tenemos una cultura similar. Casi había olvidado que comer es una forma de expresar amor. España es el país que lo demuestra de la forma más auténtica. Me sorprendió el aroma de las gambas al ajillo. Siempre pensé que la cocina de sartén era muy grasienta. En una taberna, unos desconocidos me hablaron y me invitaron a unirme a su grupo. España es un país que conecta a las personas a través de la comida. La primera vez que comí un bocadillo de una tienda de conveniencia, me emocionó que una comida tan sencilla pudiera ser tan cuidada. Amelia leyó los comentarios uno tras otro y se dio cuenta de un punto en común, la razón por la que personas de todo el mundo se sentían atraídas por la cultura gastronómica española no era solo porque fuera deliciosa. Era porque a través de la comida podían tocar la esencia de la vida. En España hay una gran variedad de culturas gastronómicas, la maestría del marisco crudo, el sabor popular de las tapas, la técnica casera de un buen guiso, la sencillez de un bocadillo y la innovación de los postres de vanguardia. Aunque pertenecen a categorías diferentes, todos tienen un punto en común. Es una frescura difícil de encontrar en el extranjero, la delicadeza de lo hecho a mano y el sentimiento de querer ofrecer algo a los demás. La seriedad del subastador del mercado, los gestos del maestro pescadero, la amabilidad de los desconocidos en la taberna, la delicadeza de la cena andaluza, la sonrisa de la abuela Carmen en la montaña y la sonrisa del empleado de la tienda de conveniencia. Todos transmitían el mismo mensaje, te valoramos, por eso te ofrecemos lo mejor. Este sentimiento trascendía el idioma y llegaba al corazón de todo el mundo. Amelia añadió este pasaje al final de su artículo, ¿por qué la cultura gastronómica de España recibe la más alta valoración del mundo? No es solo por su estética y su técnica. No solo el marisco, la paella o las tapas, incluso el bocadillo de una tienda de conveniencia forma parte de la cultura gastronómica española. Es una actitud de valorar la vida misma a través del acto de comer. La obsesión por la frescura, la maestría del artesano y el deseo de ofrecer lo mejor a alguien. Lo que la gente de todo el mundo siente es precisamente esta filosofía coherente. Quizás, la sopa que tomamos despreocupadamente en nuestro día a día, el guiso de un plato, o incluso el bocadillo que compramos en una estación, sean tesoros culturales a los ojos del mundo. Por eso, deberíamos sentirnos orgullosos. Porque lo que es obvio en nuestra mesa, a veces, puede ser el detonante que cambie la vida de alguien. Desde la ventana de su apartamento en Viena, se veía el Danubio en invierno. En la estación en que empezaban a caer los copos de nieve, Amelia tomó el cuenco de sopa que había comprado en España. En él, vertió la sopa de pollo al ajillo. El vapor denso y el aroma eran para ella, ahora, más hermosos que cualquier perfume del mundo. Bendecir la mesa.
Su pronunciación ya era muy cercana al español estándar. Aquella mujer que temía el marisco crudo, ahora, sentada en la mesa de cualquier país, podía sentir el corazón de las personas oculto tras la comida. Todas las mesas